Bueno, este es el tercer video de la serie Planificación y Presupuesto y va a estar centrado sobre temas presupuestarios. Ustedes recordarán que el primero de los videos vimos algunos aspectos generales de la planificación y vimos también eh, cómo llevar a cabo un análisis de situación, un análisis situacional y formular estrategias generales de una intervención. Vimos ejemplos a partir de la aplicación de un método que se llama análisis PROBES, problemas, objetivos y estrategias, uno de los métodos que se puede utilizar para esa tarea. En el segundo video ya nos metimos con cuestiones relacionadas con la acción estatal, los diferentes tipos de acción estatal, y lo hicimos a través de algo que denominamos modelo de análisis de la acción estatal, y esto nos sirve tanto para examinar una política y analizar el perfil general de una política, tanto como para llevar adelante las tareas propias de formulación, es decir, cuando nos metemos en los desafíos propios de la planificación. Este video, en cambio, va a estar centrado en el ámbito de los recursos. Vamos a ver algunas cuestiones conceptuales y metodológicas del presupuesto. Vamos a analizar, vamos a ver algunos sitios en Internet que son de interés para poder entrar y consultar, ver y analizar la información presupuestaria, sobre todo de la Administración Pública Nacional, que es la que tiene más información en línea. Vamos a meternos también con algunos aspectos relacionados con la estructura programática presupuestaria, cómo se formula, así como con los clasificadores presupuestarios, que son herramientas que nos permiten llevar adelante una adecuada programación de los recursos y también hacer una consulta inteligente, digamos, de los datos del presupuesto. Pero bueno, hasta ahora, ¿qué habíamos dicho sobre el presupuesto en los videos anteriores? Ustedes deben recordar que en algún momento nos metimos con el concepto de cadena de valor. Bueno, una mención que hicimos al presupuesto fue cuando vimos el concepto de cadena de valor. Y lo que dijimos en ese momento es, bueno, si uno mira la cadena de valor, este modelo descriptivo de una política pública o de lo que hace el sector público, es decir, el desarrollo de operaciones que transforman recursos en productos y que como efectos tienen ciertos resultados y ciertos impactos, decíamos nosotros, parece obvio que el proceso mediante el cual se define el perfil de producción de una institución pública y los resultados e impactos que pretenden alcanzar, es un proceso que podríamos denominar de planificación estratégica de alta dirección, la conducción política de una institución. En tanto que, dado el perfil de producción que se ha definido, el proceso mediante el cual se define cuáles son las operaciones que se deben realizar para obtener esos productos, esos bienes y servicios, y cuáles son los recursos que se requieren, es lo que solemos denominar planificación operativa. Y agregábamos ahí una mención al presupuesto y decíamos, incluso el proceso de formulación del presupuesto opera también sobre este hemisferio izquierdo de la cadena de valor. Entonces, un primer punto que tenemos para señalar es que el presupuesto, cuando uno mira la cadena de valor público, se encuentra en la esfera de la izquierda, en aquella que relaciona recursos o insumos en producto y los procesos que llevan a transformar ciertos insumos, a combinar ciertos insumos para generar ciertos bienes o ciertos servicios que son los que se ofrecen a la población. Esa fue una de las primeras menciones que en los videos anteriores nosotros hicimos en relación al presupuesto. Otra de las menciones que hicimos fue cuando mostramos este gráfico. Este gráfico, de alguna manera, lo que hace es intentar mostrar los distintos tipos de acción estatal que intervienen cuando uno diagrama, piensa o desarrolla
una política pública. Como ustedes pueden ver, hay por un lado una función de regulación, eh, hay por otro lado una función de producción que genera ciertos bienes y servicios y que incluso genera también lo que llamamos capital fijo público, que son las obras de infraestructura. Hay otra función que tiene que ver con distribución directa, es decir, con aquellos procesos que generan prestaciones dinerarias hacia diversos beneficiarios. Y arriba tenemos la función de orientación estratégica, que son los procesos mediante los que se define la direccionalidad de una política, se genera, se amplía, se trabaja sobre el campo de gobernabilidad de esa política y fundamentalmente además se le construye cierta legitimidad. Por eso las acciones tienen que ver con análisis y sistematización de información, argumentación y defensa de una política, persuasión e incidencia en el terreno social, digamos, ¿no? Bueno, cuando mostrábamos este modelo de análisis de acción del Estado, decíamos, lo que se expresa en el presupuesto de gastos, fundamentalmente son los que tienen que ver con estas que estoy recuadrando en rojo o en rosado en el gráfico. Las acciones de producción, que son las que generan bienes y servicios e infraestructura, y las de distribución directa, son fundamentalmente las que consumen volúmenes significativos de recursos financieros y por lo tanto son las sobre las que se estructura fundamentalmente el presupuesto de gastos de la nación, de una provincia o de un municipio, ¿no? Este es el campo presupuestario, porque las acciones de regulación en general son medidas de política que se toman una sola vez y que a partir de ahí rige en más. Por ejemplo, cuando se estableció la obligatoriedad de la enseñanza hasta el nivel secundario. Es una medida de regulación que se toma una sola vez y a partir de ahí rige, por lo menos hasta que haya una norma de igual rango que la derogue o la suplante por otra medida similar. Pero digamos que ya no tiene impacto en el nivel, en el campo presupuestario. Y lo mismo, todas las funciones de orientación estratégica en general son desarrolladas por parte de los equipos que ya están financiados en los organismos y por lo tanto son de bajo impacto presupuestario, o por lo menos en el presupuesto de gastos. Este fue el segundo momento en el que hablamos de presupuesto. Por lo tanto, además de decir que el presupuesto está en el campo, en el hemisferio izquierdo de la cadena de valor y que relaciona insumos y productos, podríamos decir también que fundamentalmente comprende acciones estatales que tienen que ver con la prestación de bienes y servicios, con el desarrollo de obras de infraestructura y con prestaciones dinerarias. Bien, la tercera mención que hicimos al presupuesto fue cuando vimos este gráfico. Recuerdan ustedes cuando planteé que no era posible ver de una manera solamente lineal, como plantea la cadena de valor público, los procesos que van tanto de producto hacia la izquierda como de producto hacia la derecha. Yo planteé, de producto hacia la izquierda, en realidad, nosotros no tenemos una relación lineal entre insumos y productos, sino que tenemos una red de producción. Esta red de producción que nosotros deberíamos tener claro respecto de cualquiera de las instituciones en las que trabajamos, cómo son los distintos procesos productivos que se combinan para dar lugar a los productos terminales, es decir, los bienes y servicios que se brindan a la población, es en realidad el mapa fundamental, decíamos en ese momento, para poder definir la estructura programática presupuestaria. Es decir, para poder definir lo que ustedes habrán escuchado hablar con los nombres, las denominaciones de programa presupuestario, subprograma, actividades específicas, actividades comunes, actividades centrales, proyectos, obras. Es decir, la tercera afirmación que estoy haciendo es, tenemos que tener muy claro cómo son los procesos productivos para poder pensar la estructura programática del presupuesto, que es lo que me permite a mí asignar correctamente los recursos financieros
para que estén disponibles, estén en tiempo y forma, estén disponibles cuando los procesos productivos lo requieran. Pero vamos a empezar por algunas cuestiones más sencillas o introductorias. Una primera cosa que me gustaría hacer es compartir con ustedes, ofrecerles 4 links que les va a permitir a ustedes consultar datos sobre el presupuesto nacional, ¿sí? Estos links, como ustedes ven acá, son tanto del Ministerio de Hacienda, los 2 primeros, de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el tercero, y de la Asociación Argentina de Presupuesto Público, el cuarto. No me voy a meter ahora porque a medida que avance la presentación, vamos a tratar de ver si podemos entrar en alguno de ellos como para que ustedes vean el tipo de información que ustedes pueden encontrar allí, ¿sí? Ahora, hay un tema en esta suerte de introducción que me gustaría comentarles. El presupuesto es un sistema, el presupuesto público es un sistema o un subsistema, si ustedes lo quieren ver así, de un gran sistema que es el sistema de administración financiera. El sistema de administración financiera existe tanto en el nivel nacional como provincial o como municipal de gobierno. ¿Qué es el sistema de administración financiera? Es aquel sistema que permite tanto la recaudación de impuestos, o sea, la captación de recursos, como la aplicación de esos recursos a objetivos y metas del sector público y que intenta hacerlo de la mejor manera posible, de la manera más eficaz y eficiente. ¿Qué comprende esto? Bueno, el sistema de administración financiera comprende tanto el presupuesto como la recaudación tributaria, las agencias de recaudación, tanto a nivel nacional, como es el caso de AFIP, como a nivel provincial, como son las recaudadoras provinciales, o la percepción, por ejemplo, de las tasas municipales que lleva adelante el gobierno local. Comprende el sistema de crédito público, esto es cuando como forma de financiamiento un determinado nivel de gobierno recurre al endeudamiento. Comprende la tesorería, es decir, el lugar en donde se realizan los pagos de los insumos que un determinado nivel de gobierno consume, y también el sistema de contabilidad, o sea, el registro de todas las transacciones económicas y financieras que lleva adelante el sector público en cualquiera de sus niveles. Es decir, si uno tuviera que pensar el sistema de administración financiera, tendría que verlo relacionado con estos 5 sistemas que estoy poniendo acá. Cada uno de estos, en el ámbito nacional, por ejemplo, para que ustedes ubiquen, cada uno de estos sistemas tiene un órgano rector. Por ejemplo, existe la Oficina Nacional de Presupuesto a nivel nacional. Existe también la Tesorería General de la Nación, que es donde se realizan todos los pagos que hace el sector público. Existe la Oficina Nacional de Crédito Público, que es la que lleva adelante las operaciones de financiamiento o de endeudamiento de un Estado para poder funcionar. Existe también a nivel nacional la Sindicatura General de la Nación, que es el órgano rector del sistema de control interno, que lo que hace es el control de todas las operaciones que un Estado hace en el ámbito de la administración financiera. Y existe también la Contaduría General de la Nación, que es donde se registran absolutamente todas las transacciones económicas y financieras. Esto simplemente como un mapa para que ustedes ubiquen. Nosotros vamos a hablar de presupuesto, que es uno de los subsistemas del sistema de administración financiera. Y es, se suele decir, de los sistemas, de estos 5 sistemas, el sistema más estratégico, porque no solamente es un sistema de administración de recursos, sino que además refleja el plan de gobierno, refleja las prioridades de gobierno, refleja dónde se van a asignar los recursos, lo cual implica de alguna manera una suerte de priorización que cualquier gobierno lleva adelante. Rápidamente, tenemos que distinguir 2 cosas. Existe un presupuesto de ingresos,
que tiene que ver con las proyecciones de lo que puede recaudar un determinado Estado, nacional, provincial o municipal, en términos de impuestos, como las operaciones que a través del crédito público yo voy a llevar adelante, que tienen que ver con la deuda, con el endeudamiento. Pero luego existe el presupuesto de gasto, que es a lo que nosotros nos vamos a referir, que es el conjunto sistematizado de gastos que va a llevar adelante durante un año un determinado nivel de gobierno para desarrollar las políticas públicas que se ha planteado. ¿Sí? Bien, algo muy general sobre cómo evolucionó el presupuesto. El presupuesto tradicional, yo diría el que ha regido durante gran parte del siglo pasado, por lo menos hasta las últimas décadas, es lo que se llama un presupuesto tradicional de recursos. Estaba centrado fundamentalmente en el gasto, es decir, y en el comportamiento histórico del gasto. Es decir, el presupuesto todos los años asignaba a las distintas áreas de gobierno o a las distintas instituciones públicas más o menos lo que había gastado el año anterior, quizás más algún incremento por distintas razones, pero en general lo que determinaba el presupuesto es lo que se había gastado el año anterior. Es decir, era un presupuesto fuertemente inercial y que solía no reconocer las prioridades de política que una determinada gestión debía llevar a cabo. El presupuesto con el transcurso de los años fue evolucionando y, por ejemplo, hubo un momento en el que el presupuesto empezó a hacer énfasis en los productos, es decir, en los bienes y servicios que hay que entregar. Esto es lo que se denominó presupuesto por programa en términos del nombre de las técnicas, y el presupuesto por programa hizo hincapié fundamentalmente en los productos, o sea, intentó invertir la lógica, decir, primero vamos a ver qué querés producir, qué bienes y servicios querés generar, y luego vamos a determinar el presupuesto financiero. ¿Sí? Un poco de historia, empiezan a plantearse este tipo de técnicas presupuestarias más o menos alrededor de la mitad del siglo pasado, 1950, 51, 57. Las primeras propuestas surgen en el marco de la administración municipal en Estados Unidos. En América Latina se intenta implementar presupuesto por programa cuando estuvo en auge el desarrollismo, década del 60, 70, fracasó, y finalmente el último intento fue en la última década del siglo pasado, en general en toda América Latina, y ahí se avanzó en distinta medida en esto del presupuesto por programa, y finalmente la técnica de presupuesto fue hacia la derecha de la cadena, y ahora se habla de presupuesto por resultado, porque se intenta hacer más hincapié en los efectos que los bienes y servicios tienen en los problemas públicos, y no solamente en los productos. Bien, esto fue un poco la evolución, ¿no? El presupuesto fue evolucionando de la izquierda hacia la derecha, de la cadena de valor público. Vamos a entrar en cuestiones que tienen que ver con la clasificación presupuestaria. Digamos, vuelvo al gráfico anterior, disculpen, cuando yo defino qué bienes y servicios quiero entregar, además de las regulaciones, la infraestructura, etcétera, que habíamos visto antes, para obtener determinados resultados e impacto, lo que tengo es un conjunto de recursos financieros que voy a requerir para llevar adelante eso. Tanto para programarlo como para analizarlo, esos recursos que están en la izquierda de la cadena se suelen clasificar, organizar en una serie de herramientas que se llaman clasificadores presupuestarios. Son instrumentos que permiten agrupar los recursos y los gastos en base a ciertos criterios, ¿no? Y terminan, digamos, de alguna manera conformando un sistema de información que está en el mundo entero relativamente compatibilizado. Ustedes van a ver, seguramente algunos de los clasificadores le van a resultar conocidos, digamos, ¿no? Acá tenemos un listado de los principales clasificadores presupuestarios. Se habla de un clasificador por finalidad y funciones, clasificador por el carácter económico del gasto, el clasificador institucional
y el clasificador programático. Estos dos últimos suelen ser los más conocidos. También el clasificador por objeto del gasto es quizás el más utilizado en términos presupuestarios, clasificador por fuente de financiamiento y clasificador por ubicación geográfica. En el terreno del presupuesto nacional, todo esto corre sobre un sistema de información que es el SIDIF, Sistema Integrado de Información Financiera. Para los que están trabajando en municipios, esto es similar a lo que a nivel municipal se llama el RAFAM, que es un sistema de información financiera también que intenta contener todos estos datos que están vinculados al presupuesto. Voy a tratar de ir recorriendo muy rápidamente el tema de los clasificadores. ¿Qué es el clasificador por finalidades y funciones? Bueno, básicamente es un clasificador que intenta responder a la pregunta de ¿para qué se gasta? ¿Sí? Para que ustedes se den una idea, hay 5 finalidades en el presupuesto público nacional. Están los servicios sociales, están los servicios económicos, la administración gubernamental, la defensa y seguridad de la nación y la deuda pública. Estas 5 funciones, a su vez, se dividen estas 5 finalidades, a su vez, se dividen en 30 funciones. Como ustedes pueden ver acá está casi todo los ámbitos en los que se lleva adelante el gasto público. Por ejemplo, en servicios sociales está salud, promoción y asistencia social, educación y cultura, ciencia y tecnología, trabajo, vivienda, urbanismo, agua potable. En servicios económicos está energía, combustible y minería, comunicaciones, transporte, ecología. Bueno, y así podríamos seguir. Vuelvo atrás, para que ustedes tengan una idea de cómo uno puede encontrar esta información y poder analizar en qué proporción el gasto público está orientado a cada una de estas 5 finalidades, uno puede encontrarse con gráficos de este tipo. Este gráfico trata de representar de manera fidedigna la proporción del gasto, el peso relativo en el gasto que tiene cada una de las finalidades. Por ejemplo, el mayor gasto que hay en la Administración Pública Nacional, más de la mitad, tiene que ver con los servicios sociales. Luego vienen otros gastos, como los servicios económicos y la deuda pública. Hasta el 2015, durante el kirchnerismo, seguía, después de servicios sociales, los servicios económicos, y la deuda pública ocupaba un lugar menor. Después de los 4 años de macrismo, servicios económicos se redujo y lo que creció de una manera bastante preocupante es el de deuda pública. Y en menor medida están los gastos en defensa y seguridad y en la administración gubernamental. Acá hay un link que nos lleva a una de las páginas que yo les comentaba. Pueden ver ustedes que esto es un sitio del Ministerio de Economía y acá hay un gráfico como el que veíamos recién en el PowerPoint, que tiene más o menos la misma composición. Ustedes pueden ver servicios sociales, acá ya hay datos de recursos financieros y datos porcentuales. Por ejemplo, servicio social representa el 64% del presupuesto nacional, los servicios económicos representan el 13%, la deuda pública el 12%, la administración gubernamental el 6,22% y los servicios de defensa el 3,41%. Ahí ustedes tienen datos, estamos viendo los datos del presupuesto 2020. Y adentro de cada finalidad, ustedes tienen salud, educación y cultura, promoción y asistencia social, agua potable y alcantarillado, o en servicios económicos tienen energía, combustible y minería, transporte, industria, etc. De forma tal de que acá ustedes puedan analizar el conjunto de ámbitos en los que se llevó adelante el gasto público, según finalidad y función. Y los pueden ver
por cada uno de los años que ustedes quieran. Vieron que acá tenemos todos los años para poder meternos. Fíjense ustedes, para hacer un juego simplemente, deuda pública en el año 2020 tiene un peso relativo en el presupuesto del 12,78%. Si yo me voy al 19, que fue cuando dejó Macri el gobierno, la deuda pública es este recuadro celeste ahora, es el 19,71, es decir, el 20% del presupuesto se iba en el pago de la deuda pública. Si ustedes quieren, podemos ver, por ejemplo, el 2015, el último año del kirchnerismo, la deuda pública representaba solo el 7,54% del presupuesto. Es decir, del 7,54 en el 2015 pasó a representar el 20% en el 2019. Y así ustedes pueden analizar, variando los años, el gasto público según finalidad y función a lo largo de los años. Bien, pero continuemos viendo los otros clasificadores. Además del clasificador por finalidades y funciones, es decir, a qué se destina el gasto, importantísimo porque nos permite ver todo el gasto público de acuerdo a 6 finalidades y 30 funciones, hay otro clasificador que es muy interesante, que es el clasificador por carácter económico del gasto. ¿Qué tipo de gasto? Responde la pregunta, ¿qué tipo de gasto? Es un clasificador muy bueno, es mucho más sencillo que el anterior, solamente divide la torta del gasto público en dos. Esto es, en lo que son gastos corrientes y gasto de capital. Gastos corrientes son todos los gastos recurrentes que se hacen en un año, por ejemplo, gasto en personal, gasto en insumo, todos los gastos que hay que hacer para que el aparato del Estado funcione, y gasto de capital, que, como decíamos hoy, ustedes pueden encontrarlo bajo el nombre de capital fijo público, infraestructura, inversión pública o bienes de capital. Son aquellos gastos que hace el Estado en infraestructura, que tienen una vida útil de muchos años y que por lo tanto van a tener efectos a lo largo de los años y que fundamentalmente amplía la capacidad de producción de bienes y servicios del mismo Estado, del propio Estado. Doy un ejemplo muy simple: si yo miro un área de salud de un municipio, yo voy a tener que las unidades sanitarias prestan determinados bienes y servicios en términos de salud, controles de niños, controles de embarazada, etc. Para eso tiene que llevar adelante una serie de gastos corrientes: salario de los médicos, salario de las enfermeras, mantenimiento del edificio, medicamentos, insumos, cartelería para difusión, todo eso es gasto corriente. Sin embargo, si un municipio decide construir 2 unidades sanitarias nuevas, eso sería gasto de capital. Esas unidades sanitarias van a demandar un gasto de capital durante un año, pero luego van a permitir prestar servicio durante muchísimos años. Es decir, amplía la capacidad de prestar servicio del sector público. Esto es muy interesante también para analizar a lo largo en el transcurso de los distintos gobiernos, a lo largo de la historia, por decirlo de algún modo. Este gráfico, por ejemplo, muestra el gasto de capital como proporción del total del gasto del presupuesto en la Administración Pública Nacional. La zona grisada en el medio, que va del 2003 al 2015, es el periodo de los gobiernos kirchneristas. Si ustedes ven eso, en casi todo el periodo el gasto de capital en infraestructura de los 3 gobiernos kirchneristas estuvo por encima del 9% del presupuesto. Fíjense ustedes lo que pasa en el 2016, 2017, 2018, que es hasta donde llega este gasto. El gasto cae del 16,8% del presupuesto al 6,5% del presupuesto. Si ustedes lo quisieran ver como porcentaje del PIB, cae de un 4,1% del PIB a un 1,5% del PIB, uno de los gastos más bajos en términos de gasto de capital de la historia reciente
de la Argentina, y en realidad en los años 19, en el año 19 bajó mucho más, estuvo por debajo del 1%. Este, es curioso, ¿no? Porque una cosa es lo que muestra el presupuesto y otra cosa es lo que muestra el discurso público. Ustedes recordarán la propaganda de Cambiemos sobre lo mucho que habían hecho en términos de obra pública, y a Macri agachándose y tocando el pavimento y diciendo esto es real, no es relato, ¿no? Y a mucha gente le quedó la imagen de que Cambiemos hizo algún tipo de avance en materia de inversión pública, y en realidad lo que hubo fue un derrumbe de la inversión pública, y esos datos se pueden ver en el presupuesto, en los links que yo le estoy dejando. Por eso es importante para poder analizar con datos duros lo que ha sido la acción del Estado. Bueno, volvamos a otros clasificadores, dado que el tiempo que tenemos es breve. Además, entonces, de clasificador por finalidades y funciones y por carácter económico del gasto, hay otro clasificador muy importante que tiene que ver con quién gasta. En el presupuesto nacional, esto tiene que ver con qué ministerios o qué institutos llevan adelante el gasto público y en qué proporción, ¿no? Entonces ustedes van a ver que ahí las clasificaciones son Administración Nacional, empresas y sociedades del Estado, entes interestaduales, universidades, pero por ejemplo, Administración Nacional se divide en Administración Central y organismos descentralizados. La administración central, por ejemplo, son los ministerios, y los organismos descentralizados, yo ahí puse dos ejemplos, como puede ser el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, o el Servicio Nacional de Sanidad Animal, el SENASA. Son entes descentralizados que reportan a un ministerio, pero que tienen presupuesto propio. Entonces, cuando uno entra a ese clasificador, no me voy a meter ahora, pero ustedes tienen también un link acá que tiene que ver con quién gasta. Cuando uno entra a ese clasificador, uno puede ver cuánto gasta el Ministerio de Educación, cuánto gasta el Ministerio de Salud, cuánto gasta el Ministerio de Defensa, cuánto gasta el Ministerio de Seguridad, y puede ir viendo el peso relativo de cada uno de esos ministerios o instituciones públicas en el presupuesto general, y puede ir viendo también a lo largo de los años cómo eso ha ido variando en las distintas gestiones de gobierno. En el caso municipal, esto equivaldría a cuánto gasta la Secretaría de Salud, cuánto gasta la Secretaría de Hábitat, cuánto gasta la Secretaría de Obras Públicas, etc. Este es un clasificador que también es interesante de analizar. Hay otro clasificador que es el clasificador programático. El clasificador programático tiene que ver con el concepto que yo les comentaba al principio de la charla, que tiene que ver con el concepto de estructura programática. O sea, cada institución tiene a su interior una serie de programas, subprogramas, actividades específicas, actividades comunes, actividades centrales. Es decir, esto nos dice también para qué se gasta, porque muestra la producción de cada uno de los programas y maneja estos conceptos que yo acabo de enunciarles, ¿sí? En particular, el concepto de proyecto y de obra se suele usar para gasto de capital, o sea, para infraestructura. En todo el resto, que es fundamentalmente lo que tiene que ver con gasto corriente, se usan las categorías de programa, subprograma y actividad. En el caso de actividad, son las actividades específicas que forman parte de los programas, y las actividades comunes y centrales, que son en general actividades de apoyo al resto de los programas. Digamos que lo que hace esto es enunciar o representar las principales funciones de producción que tiene un organismo público, ¿sí? Bien. Tengo ahí este cartelito que apareció de metodología para meterme, si es que tengo tiempo, en cómo se formula la estructura programática presupuestaria. Por ahora, continuemos
con otro de los clasificadores fundamentales en el presupuesto, que es el clasificador por objeto del gasto. Clasificador por objeto del gasto permite, nos permite analizar o programar, llegado el caso, el gasto de acuerdo a los principales rubros que el gasto presupuestario tiene. Por ejemplo, uno de los objetos del gasto tiene que ver con el gasto en personal. Es lo que se suele llamar en jerga presupuestaria, tanto en la nación como en provincia como en los municipios, el inciso 1, que es todo el gasto en personal. Otros de los incisos tienen que ver con los bienes de consumo. Y acá sigo, servicios no personales, bienes de uso, transferencias que se hacen a otras instituciones, activos financieros o servicio de la deuda. Estos son las grandes clasificaciones por objeto del gasto. Para que ustedes entiendan qué entra dentro de cada uno, por ejemplo, el gasto en personal está todo el gasto de los salarios, del personal permanente, del personal temporario, de lo que se llaman servicios extraordinarios cuando se contratan cuestiones, asignaciones familiares, la asistencia social al personal, los beneficios y compensaciones. A veces se distinguen en el clasificador también lo que es el gasto en gabinetes de autoridades superiores y el personal contratado. En tanto que en los bienes de consumo están los productos alimenticios, agropecuarios, forestales, los textiles. Por ejemplo, la compra de uniformes o delantales para el personal que atiende tanto en salud como en seguridad o en distintos servicios, por ejemplo, del municipio, va en bienes de consumo. Las hojas de resma, la papelería, todo lo que se utiliza en el trabajo en la oficina es bienes de consumo. En cambio, en bienes de uso lo que se pone son bienes que tienen más que ver con bienes de capital, o sea, construcciones, maquinarias, equipos, o sea, bienes que no son necesariamente gastos recurrentes, sino que tienen una vida útil mayor. Cuando se habla de servicios no personales, se habla de los alquileres, de los servicios técnicos y profesionales que se suelen contratar, de la publicidad y la propaganda, los pasajes y viáticos. Es decir, piensen ustedes esta clasificación que parece muy engorrosa, es fundamental cuando uno está programando, cuando está planificando. Una vez que uno pasa a la etapa más satisfactoria de la planificación, que es cuáles van a ser las estrategias, qué tipo de bienes y servicios, qué tipo de regulaciones, qué tipo de prestaciones dinerarias vamos a implementar para abordar un determinado problema público, viene la cuestión de la programación presupuestaria, que es mucha más árida, digamos, ¿no? Y entonces lo que yo tengo que hacer es calcular todos los insumos que voy a necesitar, hacer una valorización de los mismos, cuánto me va a costar, pero luego lo que tengo que hacer es organizarlo de acuerdo a estas clasificaciones, las que yo mostré antes y esta misma. Entonces yo tengo que presupuestar qué gasto voy a tener yo a lo largo del año en personal permanente, en personal temporario, cuánto voy a tener en viático, cuánto voy a tener en papelerías, cuánto voy a tener en, supongamos, textiles y vestuarios, si es que esto implica uniformes o cosas por el estilo, o cuánto voy a tener en libros, revistas o equipamiento. Es decir, el clasificador presupuestario, por ejemplo, por objeto del gasto, me obliga a programar mis recursos de acuerdo a estas categorías. De forma tal de que los cuadros, los formularios, las planillas que yo voy a tener que llenar cuando tengo que preparar el presupuesto, me va a obligar a ir repasando en la intervención pública que yo quiero hacer, en la que planifiqué, cuánto voy a tener de gasto en cada uno de estos rubros, por decirlo de alguna manera, ¿no? En ese sentido, el clasificador por objeto del gasto suele ser uno de los más prácticos al momento de programar. Así como los otros son muy buenos al momento de hacer seguimiento y análisis del presupuesto,
ver en qué finalidad, en qué funciones, si es gasto, cuánto de gasto de capital, cuánto de gasto corriente, qué instituciones son las que más gastan, me sirve mucho para el análisis. El clasificador por objeto del gasto me sirve mucho al momento de programar hacer la programación presupuestaria para poder llevar adelante lo que he planificado. Dentro del clasificador por objeto del gasto también tenemos, por ejemplo, las transferencias que pueden ser al sector privado, en gasto corriente, al sector privado en gasto de capital, o a la Administración Nacional, o a provincias, a municipios. Esta es la clasificación de transferencias del presupuesto nacional. Pero el presupuesto municipal también tiene el rubro transferencias, por decirlo de alguna manera, cuando uno piensa en el objeto del gasto y puede hacer transferencias a, por ejemplo, organizaciones sociales, este, a, a escuelas, a clubes de fútbol, etc. Bien, eh, veamos ahora otro clasificador importante, como es el clasificador por fuente de financiamiento. ¿De dónde provienen los pesos de mi presupuesto? En Nación esto se clasifica de esta manera. Hay fuentes de financiamiento internas, o sea, el propio sector público, y hay fuentes de financiamiento externas, que tienen que ver con, en realidad, recursos que provienen de fuera del sector público. Y esto frecuentemente tiene que ver con el endeudamiento. ¿Sí? Pero los recursos, por ejemplo, pueden provenir del propio Tesoro Nacional, o sea, de la tesorería, lo que yo hoy hablaba como órgano rector de los pagos, la tesorería, o puede venir de recursos propios, o sea, recursos que genera el propio organismo, por ejemplo, porque vende servicios, o pueden ser transferencias internas. Esto a nivel municipal seguramente va a llevar a distinguir entre recursos que provienen de provincia, recursos que provienen de nación, recursos que provienen del endeudamiento o recursos propios que genera el municipio, por ejemplo, a partir de su propia recaudación de impuestos. Acá no pretendo que ustedes se aburran con esta planilla, pero hay una información de la Administración Nacional sobre la composición del gasto, combinando la clasificación institucional y la clasificación por fuente de financiamiento. Entonces ustedes tienen acá todos los ministerios y tienen acá arriba las fuentes de financiamiento interna y las fuentes de financiamiento externas. Yo lo único que quería señalarles es este dato, por ejemplo, que suena muy curioso. Las fuentes externas representan en el presupuesto 2020, en el proyecto de presupuesto que formuló Cambiemos, 810.244 millones de pesos. Ese subtotal está vinculado con los servicios de la deuda pública. Es decir, fíjense ustedes que el total de fuentes externas es de 867.200 millones. Y el que tiene que ver con servicio de deuda es de 244.000 millones. Es decir, casi la totalidad del financiamiento externo, que viene de fuente externa, o sea, de endeudamiento, se estaba usando para los servicios de deuda pública. Este dato que sale de una simple planilla del presupuesto quiere decir que durante los años, sobre todo los últimos años de Cambiemos, lo que nosotros estuvimos haciendo fue endeudarnos para pagar los servicios de la deuda externa. ¿Sí? El 93% de las fuentes externas, o sea, de financiamiento externo del Estado, el 93% estaba destinado a servicios de la deuda pública. Bueno, pero además del clasificador por fuente de financiamiento, vamos a ver también un último clasificador, hay varios más,
que es el clasificador por ubicación geográfica. Este clasificador, en el presupuesto nacional, indica o responde a la pregunta de dónde se gasta. Y básicamente lo que hace es distinguir las provincias, los departamentos y municipios. Tiene otras clasificaciones, por ejemplo, para aquellos proyectos que son interprovinciales, nacionales o binacionales. Y esto nos permite luego, cuando nosotros, tanto cuando programamos como cuando analizamos, ver cómo está distribuido el gráfico, perdón, el presupuesto en el territorio nacional. Mencioné gráfico porque acá tengo un gráfico, por ejemplo, del gasto de capital según ubicación geográfica, y bueno, uno podría analizar las provincias que fueron priorizadas en cada una de las gestiones, dónde fue realizándose el mayor gasto, cuáles subieron, cuáles bajaron, ¿no? Pero bueno, estamos con alguna restricción de tiempo. A mí me gustaría decirles, antes de continuar, simplemente para volver a ubicarnos en la problemática, el presupuesto cumple un rol fundamental tanto en la planificación como en el análisis de las políticas. Básicamente porque el presupuesto no solamente tiene información financiera, sino que tiene información sobre la producción física. Cada uno de los programas de clasificador programático no solamente tiene los datos de los recursos financieros, sino tiene, por ejemplo, la programación de lo que se denomina en presupuesto metafísicas. Por ejemplo, la cantidad de embarazadas que van a ser controladas, la cantidad de niños que van a ser controlados, la cantidad de kilómetros que se van a construir o se van a llevar adelante de calles pavimentadas o de cordón cuneta, o la cantidad de asistencias que se van a realizar a determinadas organizaciones sociales, etc. Todo eso está en el presupuesto, de forma tal de que uno puede analizar no solamente el gasto, sino también en la producción de un determinado organismo público. Tiene información muy precisa sobre la inversión pública, que es considerado uno de los gastos más estratégicos eh, que puede llevar adelante el sector público. Tiene información sobre prestaciones dinerarias, jubilaciones, AUH, becas, etcétera, pensiones. Tiene información sobre los recursos y los insumos clasificados de esta cantidad de maneras diversas que yo les acabo de mostrar. En algunos casos hay información sobre resultados e impactos, o sea, sobre efectos. Quiero decir, el presupuesto es una herramienta de análisis de las políticas públicas muy potente y frecuentemente está subutilizado como herramienta de análisis. Puede permitir un corte, digamos, sincrónico, como comparar distintos ejercicios, distintos años y ver cómo ha ido evolucionando. Y uno lo puede vincular también a los distintos ciclos de gobierno, por lo tanto lo puede vincular con los proyectos de gobierno de cada uno de las gestiones que se han sucedido. Esto es fundamental cuando nosotros queremos analizar una política pública en particular, ¿no? Hay que centrarse en los presupuestos de las instituciones y de los programas presupuestarios y analizarlos según los distintos clasificadores que hemos visto. Ahora, también esto es una parte fundamental del proceso de planificación. Los que venimos de la planificación y a quienes nos gustan las políticas públicas, tenemos que hacer el esfuerzo de poder trabajar rigurosamente en los procesos presupuestarios y conocer los procesos presupuestarios, porque frecuentemente en el presupuesto es donde se dirimen las principales cuestiones de poder interno dentro del sector público. Bueno, ya que no nos ha dado el tiempo para profundizar más, simplemente les muestro la representación gráfica de una estructura programática presupuestaria, que como ustedes ven está hecho sobre la graficación de los procesos productivos. Los recuadros grises que ustedes ven son los programas presupuestarios, los recuadros rosa o marrones son actividades específicas dentro de los programas presupuestarios, y lo que ven en color celeste o lila son actividades comunes o actividades centrales. De cualquier manera, esto es algo excesivamente metodológico
y técnico, y también creo que de alguna manera posiblemente exceda el análisis, el objetivo de, de este video. Sí me gustaría, antes de terminar, hacerle un comentario sobre el material bibliográfico que ustedes van a tener para abordar este tema. El único material que ustedes tienen para poder eh, abordar el tema del presupuesto y que de alguna manera van a poder ver lo que yo les estuve comentando y van a poder profundizarlo, es este que están viendo ustedes acá. Es el módulo, es el tomo dedicado al presupuesto del sistema RAFAM, de la Reforma de Administración Financiera en el ámbito municipal en Provincia de Buenos Aires. Hay materiales que son de Nación, hay algunos libros que presentan las bases teóricas y conceptuales del presupuesto por programa, pero les pongo este en particular porque he visto en la presentación que muchos de ustedes trabajan en el ámbito municipal en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, esto es lo que más les va a servir, me parece. Básicamente es un documento muy largo, del cual yo hice un recorte para proponérselos. El módulo de presupuesto es del año 2014 y voy a ir al índice ahora para que ustedes lo puedan ver. Acá está. El único capítulo que yo introduje, que me parece que es el que mejor les va a venir, es el capítulo 2, aspectos teóricos y metodológicos del sistema presupuestario. Ahí ustedes van a encontrar una introducción en donde se plantea el presupuesto en relación al sistema de administración financiera municipal, y aparecen las primeras cosas que yo les planteé respecto de contabilidad, tesorería, etcétera, la relación entre los distintos subsistemas. Luego hay un punto sobre aspectos conceptuales del presupuesto público, una definición de presupuesto, otras técnicas vinculadas al presupuesto, principios presupuestales, fundamentos teóricos del presupuesto por programa. Acá viene todo el tema de categorías programáticas, estructura programática institucional y cómo se mide la producción pública. Acá es donde ustedes más van a encontrar un vínculo entre el presupuesto y el modelo de análisis de la acción estatal. Y luego viene en el punto 3 todo un apartado sobre las clasificaciones presupuestarias, y vienen los distintos tipos de clasificaciones presupuestarias, y finalmente una parte relativamente breve sobre las distintas etapas del proceso de formulación del presupuesto. El recorte igual son 70 páginas, no pretendemos que ustedes lean o estudien absolutamente todo eso, pero sí ahí ustedes van a encontrar gran parte de los conceptos que yo estuve desarrollando y van a poder, si ustedes quieren, profundizar algunos de los aspectos que vimos. Por último, cerrar simplemente con algo que ya comenté antes. A veces el tema presupuestario a uno le provoca cierta precaución porque parece como algo demasiado técnico, demasiado denso desde el punto de vista metodológico, pero lo cierto es que el presupuesto es un aspecto fundamental del proceso político de planificación y presupuestación en el sector público, está estrictamente vinculado a las priorizaciones de las políticas que se desarrollan y también a la puja por los recursos adentro de un organismo, de forma tal de que todos los que nos interesamos por estas cuestiones de políticas públicas debemos hacer el esfuerzo de abordarlo y con el tiempo ir transformándonos cada vez más en expertos que son capaces de manejar estos temas para resolver de la mejor manera los obstáculos, dificultades y desafíos que nos enfrentamos cuando desarrollamos políticas públicas. Bueno, muchas gracias. Espero que no haya sido ni muy largo ni muy denso.